Bien, como tal le habíamos nosotros anunciado al inicio de este programa de hoy sobre la presencia del licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, quien tiene una amplia trayectoria a nivel público y dentro de lo que ha sido su desarrollo profesional, tiene aspectos bien interesantes, dado que fue tesorero nacional, luego también fue superintendente de valores, también fue Contralor General de la República, ya en 2 ocasiones, y superintendente de bancos. De tal manera que hay una experiencia acumulada bien interesante. Ha tenido un desarrollo intelectual que ya ha parido 2 libros, ¿verdad?, dentro de lo que es el ambiente económico, bastante interesante, ha impactado mucho en la academia, sobre todo los estudiantes de economía. Y nosotros hoy vamos a brindarles a ustedes, ¿verdad?, este espacio con una gran entrevista con el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas. Buenas noches, Ivanhoe, bienvenido al programa. Gracias, Luis, por tenerme aquí en tu programa Visión Integral. Muy satisfecho y muy honrado. Bueno, Ivanhoe, el tiempo es oro en televisión, como dicen. Hay una serie de preguntas, ¿verdad?, que nosotros vamos a realizar a los fines de orientar a la población desde la perspectiva económica. Y como el gobierno ahora mismo, el 16, ¿verdad?, el miércoles pasado, cumplió su primer año desde ese segundo cuatrenio del presidente Medina, han surgido una serie de debates a nivel público y dentro de esos aspectos, ¿verdad?, se ha venido cuestionando sobre lo que han sido los aciertos y desaciertos que ha tenido el gobierno. Desde esa perspectiva, ¿cuál es tu consideración sobre el principal logro alcanzado por el gobierno ahora, ¿verdad?, en este 5º año y primero del segundo cuatrenio? Ciertamente, como usted señala, recientemente, ahora el 16 de agosto, el gobierno del licenciado Danilo Medina, presidente de la República, cumple su primer año del segundo cuatrienio 2016-2020. Sin embargo, es el primer año de los 5 gobiernos que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. 3 con el doctor Leonel Fernández Reina y 2 con el licenciado Danilo Medina Sánchez. Yo soy de lo que pienso, al menos desde la perspectiva económica, que el principal logro que han tenido las gestiones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana es el ámbito económico, es decir, el desempeño de los principales indicadores como el Producto Interno Bruto, con tasas de crecimiento sostenida siempre por encima del 5%, solo cuando hubo el tema de la recesión mundial, la economía se contrajo por debajo del 5%, pero luego siempre hemos tenido en promedio tasa de crecimiento que se sitúa alrededor del 6%. Pero también hemos gozado de una gran estabilidad en la tasa de inflación, en la tasa de cambio o en el tipo de cambio, y también una gran estabilidad en la tasa de interés pasiva y activa. De manera que en materia económica, en materia de resultados de gestión gubernamental, yo pienso que el principal logro de las gestiones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y particularmente de esta que cumple ahora mismo su primer año de este segundo periodo del presidente Medina, son los resultados económicos, pero con una característica, y es que el crecimiento económico de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se ha hecho con inclusión social. Y esto lo asevero porque muchos críticos de las gestiones de gobierno nuestra apuntan hacia que siempre vivimos hablando, los economistas del PLD, de un crecimiento económico, mas sin embargo no se destaca el tema o no se aborda el tema de la pobreza en la República Dominicana. ¿Por qué yo afirmo y sostengo que hay crecimiento económico con inclusión social? Porque en el año 2000 la tasa de pobreza, la tasa general de pobreza en la República Dominicana se situaba en 49%. Luego, para el año 2012, ese nivel de pobreza se situó alrededor de un 41%, es decir, que se redujo sustantivamente.
Y ahora para los primeros meses del año 2017, la pobreza se está situando alrededor de un 30%. Quiere decir entonces que desde el año 2004 hasta el 2017, la pobreza ha descendido de 49, casi 50%, porque era 49 puntos y algo, a alrededor de 30%. Eso quiere decir que se ha reducido en alrededor de un 19% como diferencia aritmética entre el año 2004 y el año 2017. A eso se le puede llamar crecimiento económico con inclusión social. Y a mí me parece que ese debe ser una prenda importante para ser exhibida por las gestiones de gobierno tanto de Leonel Fernández como del licenciado Danilo Medina. Y debe hacernos sentirnos orgullosos a los PLDistas y a la sociedad dominicana en general que el país haya estado creciendo con estabilidad e inclusión social. Esa que usted se inscribe, hay dos, digamos, dos enfoques. Muchos que lo critican, ¿verdad? Desde la perspectiva de que la gestión no ha sido, digamos, lo suficientemente relevante e impactante a nivel de lo que es la mejoría de vida del pueblo dominicano, y hay otros, ¿verdad?, que se inscriben en defender lo que sí entienden que ha habido, ¿verdad?, un pacto importante. ¿Usted se inscribe en cuáles de los dos? ¿Entre lo defienden o lo que entienden, ¿verdad?, que hay que criticarlos? Mira, Luis, yo siempre he pensado que la crítica es necesaria e importante, especialmente cuando la crítica se hace con fundamento, cuando la crítica se hace en forma propositiva, es decir, usted critica pero al mismo tiempo propone. Yo creo que en esa dirección cualquier gobierno debe celebrar que como control social la crítica sea un factor que ayude a hacer gestión gubernamental. Ahora, cuando la crítica se hace solamente con fines políticos, de sacar provecho a determinadas coyunturas internacionales y locales, entonces pienso que ya deja de ser crítica constructiva y pasa a ser solamente un discurso de retórica. Yo soy de lo que pienso que con las gestiones de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, los que han aquilatado algún tipo de crítica severa, lo han hecho bajo lo que hoy se denomina la posverdad, que es desnaturalizar la verdad a partir de juicios que son de carácter personal o ideas, pensamientos que tiene la sociedad que no se fundamentan en evidencia o en hechos ciertos. Le puedo poner un ejemplo de esto que acabo de afirmar. Siempre se ha dicho que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana son los gobiernos, es el partido que más ha endeudado a las finanzas públicas dominicanas y consecuentemente al país. ¿Es cierto eso? No, no lo es. Sin embargo, cualquier ciudadano usted le pregunta y termina pensando que es así porque hacedores de críticas han querido posicionar eso como una posverdad. Y es posverdad porque no está fundamentada. Es una verdad al revés. Retorcida. Es retorcida, para que se entienda mejor. Es una verdad retorcida, sin fundamento. Porque resulta que hoy día, a los primeros 7 meses, 8 meses del año 2017, el nivel del endeudamiento público del sector no financiero se sitúa en 39.1% como porcentaje del PIB, que es el indicador que se toma desde el punto de vista internacional. Sin embargo, este indicador se presenta como altísimo, pero si usted observa, usted pondera y evalúa, examina qué ha sucedido en otras épocas, encuentra que ese indicador de la deuda pública como porcentaje del PIB se ha situado en alrededor de un 80% en otros momentos. Y también en 40, en 47, en 60, en 65, el 71%. De manera que no es cierto que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana este indicador ha llegado al más alto en la historia. Ese es un planteamiento de posverdad que pienso que hay que desnudarlo de alguna manera porque no tiene ningún fundamento, sino que se ha construido sobre la base de poner a la población a repetir cosas que no son ciertas porque no están basadas en los datos oficiales que manejan tanto los organismos internacionales como también los organismos oficiales locales. Licenciado, en esta semana que transcurre, que ya transcurrió, también, ha sido una noticia que ha sido muy recurrente en la prensa nacional que tiene que ver con lo que es el anuncio
de la entrada en la etapa final de la aprobación del pacto eléctrico. ¿Qué opinión le merece, verdad, este avance? Mira, yo pienso que hay que saludar que las autoridades del sector eléctrico, junto con los distintos actores que han estado interviniendo en el conocimiento y discusión de todo lo que tiene que ver con las intríngulis del sector eléctrico, pienso que es importante que hayan avanzado y que ya se esté por anunciar un acuerdo final. Y lo digo porque la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece dentro de los pactos que se deben realizar en la República Dominicana el pacto eléctrico, que este puede fundamentalmente ser parte de la alfombra que va a contribuir también para que posteriormente también se aborde el tema del pacto fiscal. De manera que el pacto eléctrico viene a darle no solamente una respuesta de solución estructural a todo el problema de generación eléctrica, de facturación, de distribución, de redes, de la matriz de insumo, de generación de energía que se ha ido diversificando conforme ha pasado el tiempo, con energía eólica, con energía hidráulica, con energía a carbón, con energía de fósiles y otras alternativas incluso más amigables con el medio ambiente. De manera que yo saludo el hecho de que el pacto eléctrico esté a punto de anunciarse como definitivo, como final, y porque esto va a allanar el camino para iniciar la discusión de también un pacto fiscal que es muy necesario para poderle darle continuidad a la sostenibilidad fiscal que bien lo necesita la República Dominicana. Sin embargo, licenciado Ivanhoe NG Cortiñas, hay un aspecto que ha llamado mucho la atención sobre este pacto eléctrico, porque ya el sector privado ha hecho público su interés en participar en lo que es el proyecto, ¿verdad?, eléctrico de Catalina. Y inmediatamente de ese anuncio también se ve a los principales cabezas de la Marcha Verde que precisamente se han alejado un tanto, ¿verdad?, de la parte privada que se dice estuvo financiando, ¿verdad?, lo que son sus actividades. ¿Cuál sería la reflexión suya en ese aspecto? Unos dicen, bueno, ahora sí se va a dar el pacto, ¿verdad? Ahora sí se va a dar el pacto. Y otros entienden que sencillamente hubo una negociación donde el sector privado, el sector eléctrico privado, real y efectivamente, va a tener una participación importante. Mira, yo creo que el distanciamiento del sector empresarial, de una parte del sector empresarial con el movimiento verde, se debe fundamentalmente a que se dieron cuenta de que el movimiento verde finalmente estaba atentando contra el sistema de partidos políticos, el Sistema Nacional de Partidos Políticos Dominicano y por lo tanto el sistema democrático. Eso por un lado. Por otro lado, yo pienso que siempre es importante que el sector privado participe en las distintas actividades productivas de una nación, ya no solo en el sector eléctrico, sino en cualquier otro sector, porque al final el sector privado es el principal soporte de una economía. Incluso usted observa la composición del Producto Interno Bruto en cuanto al sector público y sector privado, usted encuentra que el sector privado es mayoritario. De manera que la participación del sector privado en un proyecto tan interesante, tan importante como el de Punta Catalina o cualquier otro, pienso que siempre será, desde el punto de vista mío como economista, necesario e importante, porque al final los gobiernos deben de estar más del lado de aquellos proyectos que no son atractivos desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Muy bien, Ivanhoe, vamos a entrar en una pausa ahora para poder nosotros cumplir con nuestros compromisos comerciales, ¿verdad? Después de la pausa, entonces continuaremos. A ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que esto se viene mucho más bueno. Pues bien, aquí de vuelta con ustedes, vamos a continuar, ¿verdad?, con el licenciado Ivanhoe NG Cortiñas en esta entrevista. Ivanhoe,
Hay una parte ahora, que esta es, digamos, el mes de agosto, es, ¿verdad?, de manera tradicional, donde ya las autoridades empiezan a anunciar lo que es la elaboración del nuevo presupuesto en esta parte. Y se anunció, ¿verdad?, desarrollar la elaboración del presupuesto por resultados. Oiga bien, presupuesto por resultados. ¿Qué opinión le merece a eso? Y para nuestros televidentes, si usted pudiera inicialmente explicar brevemente en qué consiste, ¿verdad?, un presupuesto por resultados. Mira, yo pienso que lo que hemos estado involucrados de alguna manera con el tema de las finanzas públicas en la República Dominicana, debemos sentirnos satisfechos de que el gobierno haya iniciado todo un proyecto tendente a que en el país pueda implementarse la formulación, presentación y evaluación y ejecución también del presupuesto por resultado. Y esto porque tradicionalmente el tipo de presupuesto que se elabora en la República Dominicana es el presupuesto que se denomina presupuesto por incrementalismo. Es decir, la economía crece en un determinado porcentaje, se estima un crecimiento de los ingresos y se cuantifica un poco las demandas de las distintas instituciones y se le aplica un porcentaje conforme a las proyecciones que se tengan de cada una de estas variables. A eso se le llama formulación de presupuesto por incrementalismo. Es una forma de hacerlo, digamos, ya desfasada y esta que se está por desarrollar, que se está dando los primeros pasos en esa dirección, el del presupuesto por resultados, lo que procura es focalizar la apropiación presupuestaria y la ejecución presupuestaria en términos de identificar aquellas actividades que generan bienes y servicios de impacto y que las comunidades lo estén necesitando, de manera que se sepa en qué se gasta, para qué se gasta y qué resultados trae eso. Digamos, si se invierte en una construcción de una obra de infraestructura social como una cañada, se invierte 1, 2, 3, 4, lo que sean millones de pesos, se sepa que eso tendrá como resultado que va a beneficiar a una comunidad cuantificada, que tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, y el sistema de presupuesto por resultado entonces cuantifica todo eso y hace todo un cruce de determinar si ciertamente el destino de los recursos está teniendo el impacto que se ha previsto en términos de conquistas sociales y de avances sociales. Hoy día, como está formulado el presupuesto, no es posible hacer ese tipo de ponderación de manera exacta, de manera matemática, sino que solamente se pueden hacer algún tipo de estimaciones muy genéricas que pudieran a veces estar cercanas a la verdad, pero también pudieran estar muy distanciadas de la verdad. ¿Cuáles países de América Latina? Hay varios países en América Latina que ya incluso lo vienen implementando desde hace mucho. Yo creo que el modelo es Chile, que tiene más de 10 años, como 15 años implementándolo, otros tienen 10 años, incluso en Centroamérica, ya hay países que están, en Perú también, otros países de Sudamérica, que tienen un avance importante en la formulación de presupuestos por resultados. Hay una decena de países de América Latina que ya han incursionado. Y yo creo que también este viene siendo un complemento al conjunto de leyes que dentro de la administración financiera pública se hicieron en la segunda gestión del presidente Leonel Fernández, cuando se aprobaron las leyes de presupuesto, la ley de tesorería, la ley nueva de Contraloría, la ley que crea la Contabilidad General del Estado, es decir, toda la reforma que se hizo en la Administración Financiera Pública Dominicana. Y esta es una ley, este es un tipo de presupuesto que viene a complementar ese conjunto de reformas en este sector. Lo único que estaría faltando, Luis, para que tengamos todo un sector dotado de una normativa legal moderna, es también acariciar la idea de propiciar la formulación y promulgación de una ley de responsabilidad fiscal que fortalezca todo el tema de la transparencia, que fortalezca todo el tema del gasto y fortalezca también todo el tema del ingreso. De manera que sea toda una visión integral y que solo un tema como este, una ley como esta de responsabilidad fiscal pudiera ponerle, digamos, un freno a que la deuda crezca en forma, digamos, hasta cierto punto con no el suficiente control para
que este aumento no vaya a atentar contra lo que posteriormente es la sostenibilidad fiscal. Licenciado, hay un aspecto también interesante que está ligado con lo que es el Ministerio de Economía y Planificación, donde este ministerio ha estado promoviendo una ley que crea el Instituto de Estadística, en el que uno de los propósitos es trasladar el sistema de cuentas nacionales del Banco Central al referido instituto. ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál es, digamos, su opinión a este respecto? Sí, mira, cómo no, yo he leído en la prensa esta intención de hacer esta ley y crear el Instituto de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística, en donde se estaría traspasando, entre otras cosas, el sistema de cuentas nacionales que lleva a cabo desde que hay cuentas nacionales en el país a través del Banco Central de la República Dominicana. Resulta que en toda América Latina no hay una posición homogénea frente a este tema. Hay países que aproximadamente como el 40% de los países de América Latina que las cuentas nacionales las llevan los institutos nacionales de estadística, pero alrededor de un 60, un 50 y tanto alto por ciento lo llevan los bancos centrales. Es compartida. Entonces. Sí, es compartida. Entonces, no se puede decir que mayoritariamente, en forma importante, este sistema lo lleva una u otra entidad. Ahora, ¿qué puede justificar que usted traslade una actividad de una institución a otra? Bueno, que quien la esté haciendo no sea competente, que la calidad de la información no sea buena, que no haya transparencia, que no haya sentido de oportunidad, que no haya actualización de la data. Y entonces, bueno, ahí se justifica que usted traslade esas funciones hacia otra entidad. Pero resulta que no, que en el caso particular del Banco Central, no solamente tiene los sistemas más modernos de cuentas nacionales, los que están aprobados por las Naciones Unidas, sino también que mantiene una actualización importante a nivel de transparencia, a nivel de divulgación de la información, tanto por la vía física como por la vía electrónica. Pero algo más importante que para mí es el factor preponderante para ponderar el tema de que por qué no debe llevarse al Instituto Nacional de Estadística, sino que se debe mantener en el Banco Central, es el hecho de que el Banco Central es el hacedor de política monetaria y comparte la política y coordina muchos aspectos con la política fiscal. Entonces, mucha información del día a día que se maneja en una entidad como el Banco Central, para poder tomar decisión actualizada, tiene que tenerla ella a mano. Si depende de otra institución que está elaborando la información, si esa información, digamos, se presenta una coyuntura crítica en la economía, que puede ser cambiaria, puede ser monetaria, puede ser inflacionaria, del tipo que sea, y el Banco Central no dispone de la información a tiempo, pudieran dilatarse decisiones en el ámbito monetario que atenten contra la agudización del problema que se ha generado, ya sea por factores internos o por factores externos. Esa es la razón por la cual yo pienso que las cuentas nacionales deben mantenerse en el Banco Central. En esa misma tesitura, licenciado, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, dado las últimas medidas que ha tomado el Banco Central, dicen que ellos las califican como de simples paliativos para resolver problemas coyunturales, como es la liberación del encaje legal, la baja en la tasa de interés de política monetaria por banco del Banco Central. Ellos entienden que hay que llevar a cabo y sugieren reformas profundas y no estar cayendo, como dicen ellos, en paliativos. ¿Qué opinión le merece usted a esta posición de los industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo? Mira, yo pienso que toda política económica, y la monetaria es una de ellas, tiene lo que se denominan caja de instrumentos. Y dentro de la caja de instrumentos está el encaje legal. Cualquier instrumento, llámese encaje legal o cualquier otro tipo, como por ejemplo la tasa de política monetaria, son instrumentos que se utilizan dependiendo, en primer lugar, del programa monetario que se establezca en un año, es decir, de la planeación. Y en segundo lugar, por factores coyunturales. Y estos factores coyunturales pueden ser o de orden interno o de orden externo, o una combinación de ambos. Entonces, los instrumentos
el uso de esos instrumentos necesariamente, entonces, en un momento como ese, adquiere la categoría de coyuntural. Y por lo tanto tiene que ser un paliativo, porque las coyunturas son para eso. Hay problemas estructurales y problemas coyunturales, por lo tanto hay que diferenciarlo. Se estaba presentando un problema coyuntural de que no había suficiente demanda de crédito y por eso el circulante, no la masa monetaria, no la base monetaria restringida, había disminuido porque los bancos tenían suficiente liquidez. Entonces las autoridades lo que hizo fue, para bajar tasa de interés por el lado del encaje legal, baja la tasa del encaje legal y libera recursos, con el propósito de dinamizar la actividad económica para que esos recursos que son significativos vayan a sectores determinados, como la manufactura, la industria, el sector vehículo, el sector consumo, el sector vivienda, que están identificados con tasas específicas con el ánimo de dinamizar la economía. Recuérdate que, Luis, que la economía se mueve por ciclos. Y los ciclos tienen alzas y bajas. Y en función de eso se instrumentan los distintos recursos que dispone el ámbito fiscal y el ámbito monetario. De manera que yo pienso que estas medidas que tomó el Banco Central son medidas saludables, son medidas correctas desde el punto de vista monetario. Y la prueba está de que la economía dominicana ha estado desempeñándose con muy buenos resultados en términos macroeconómicos y con un acompañamiento muy importante, estabilidad. Hay un aspecto que ha impactado mucho aquí en la República Dominicana y tiene que ver con la promulgación de la ley de lavado de activos. El nuevo proyecto de ley, que hoy es una ley en ese aspecto. Dado que esto ha creado sectores que están de acuerdo en algunos aspectos, otros sectores no están muy de acuerdo, y usted que manejó tanto los aspectos que tienen que ver con lavado de activos, tanto en sus funciones como superintendente de valores, y después como superintendente de banco, hubo que manosear mucho esa parte de esa ley. ¿Qué opinión le merece usted que manoseó tanto la ley vieja con respecto a lo que es la nueva ley de lavado de activos? Mira, como regulador que he sido y como contralor que he sido, yo siempre pienso que las normativas, los marcos legales de cualquier sector de la vida nacional, particularmente el económico, tiene siempre que estar en forma constantemente actualizándolo, porque la dinámica de las actividades económicas, de los negocios también evolucionan, así como también evolucionan los fraudes, evolucionan las dos cosas. Y resulta que esta nueva ley de lavado de activos, a mi juicio, tiene tres debilidades, que de alguna manera yo la advertí cuando estaba a nivel de discusión en el Congreso de la República. Una de esas debilidades tiene que ver con el uso de efectivo. Resulta que la Constitución de la República, no ya una ley adjetiva, una ley especial, una ley ordinaria, sino la Constitución de la República es la que establece que el peso dominicano tiene fuerza liberatoria. Entonces, si la Constitución de la República dice que tiene fuerza liberatoria, usted no puede decir en una ley que usted no puede pagar en efectivo. Yo lo que creo es que no se debe poner ese tipo digamos, de regulación fuerte a nivel de ley, sino que lo que se debe es de establecer dispositivos para que se haga la debida diligencia, de manera tal que se pueda auscultar el origen de esos fondos que son en efectivo. Porque, reitero, es contraproducente con el tema constitucional del uso del efectivo. Y segundo lugar, tiene que ver también porque dejó fuera de algunas figuras. Por ejemplo, no están los agentes cambiarios, sino que habla solamente de personas que intervienen en el mercado, pero no están, como está tipificado en la Ley Monetaria y Financiera, agentes cambiarios. Y por último, el tercer aspecto tiene que ver con que también se dejaron fuera las emisiones de oferta privada que están en el mercado de valores y solamente se tomó en cuenta las emisiones de oferta pública. Y resulta que el que está en este sector sabe que muchas empresas procuran fondos a través de emisiones de oferta privada y eso pudiera ser eventualmente, no lo digo que lo es, pero puede ser usado también para lavado. Pues bien, licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, ¿verdad? Les damos las gracias por haber compartido con nosotros este programa. Esperamos que usted en otra ocasión pueda dignarnos, ¿verdad?, con su presencia y también
reiterarle que las puertas están abiertas, ¿verdad?, en este programa para cuando usted lo entienda así. Muchas Señores, gracias. amigos televidentes, hemos con esto ya dándole punto final a nuestro programa de esta semana. Gracias a todos por su audiencia. Hasta el próximo domingo.